España. Aquella fue la segunda y última vez que vi con vida al mayor. Al regresar a España, y mientras mi avión sobrevolaba los cráteres del Popocatépetl, tomé en mis manos el misterioso sobre que me había dado el norteamericano. Lo palpé lentamente y, con sorpresa, adiviné algo duro en su interior. La curiosidad, difícilmente contenida durante aquellos días, se desbordó y procedí a abrirlo con todo el cuidado de que fui capaz. Al asomarme a su interior, la decepción estuvo a punto de provocarme un paro cardíaco. Estaba vacío. O, mejor dicho, casi vacío. Minuciosamente pegada a las paredes del sobre, mediante una transparente tira de cinta adhesiva, había una llave. La arranqué sin poder contener mi desencanto y la fui pasando de una a otra mano, sin saber qué pensar. Procuré tranquilizarme, engañándome a mí mismo con los más dispares argumentos. Pero la verdad desnuda y fría seguía allí, frente a mí, en forma de llave. Para colmo, aquella pieza de 4 centímetros escasos de longitud no presentaba un solo signo o inscripción que permitiera algún tipo de identificación. Había sido usada, eso estaba claro. Pero, ¿dónde? Durante horas me debatí entre mil conjeturas, mezclando lo poco que me había adelantado el mayor con un laberinto de especulaciones y fantasías propias. El resultado final fue un serio dolor de cabeza. Aquí tienes la primera entrega. ¿Qué misterio encerraba aquella frase? Y, sobre todo, ¿en qué podía consistir el resto? El resto llegará a tu poder cuando yo muera. Lo único claro, o medianamente claro, en todo aquel embrollo era que la información en cuestión, o lo que fuera, debía de guardar alguna relación con aquella llave. Pero, ¿cuál? Era absolutamente necesario esperar, a no ser que quisiera volverme loco. Y eso fue lo que hice, aguardar pacientemente. Durante la primavera y el verano de 1981, las cartas del mayor fueron distanciándose cada vez más en el tiempo. Finalmente, hacia el mes de julio, y con la consiguiente alarma por mi parte, el fiel Laurencio fue el encargado de responder a mis escritos. El mayor, me decía en una de las últimas misivas, ha entrado en un profundo estado de postración. Apenas si puede hablar, aquellas letras auguraban un rápido y fatal desenlace. Mentalmente, incluso me preparé para un nuevo y postrer viaje a Yucatán. Por encima de mi innegable y sostenido interés, llamémosle periodístico, había prevalecido, gracias a Dios, un arraigado afecto hacia aquel anciano prematuro. Bien sabe Dios que hubiera deseado estar junto a él en el momento de su muerte. Pero el destino me reservaba otro papel en esta desconcertante historia. ¿Fue casualidad? Sinceramente, ya no sé qué pensar. El caso es que aquel 7 de septiembre de 1981, fecha de mi cumpleaños, llegó a mi poder una nueva carta procedente de Chichén Itzá. En unas lacónicas frases, Laurencio me anunciaba lo siguiente. Tengo el doloroso deber de comunicarle que nuestro común hermano, el mayor, falleció el pasado 28 de agosto. Siguiendo sus instrucciones, le adjunto un sobre que solo usted deberá abrir. Aunque la noticia no me cogió por sorpresa, debo confesar que la desaparición de mi amigo me sumió durante varios días en una singular melancolía, comparable quizá con la tristeza que me produjo un año después el fallecimiento de otro entrañable maestro y amigo, Manuel Osuna. Aquella misma tarde del 7 de septiembre, con el ánimo encogido, conduje mi automóvil hasta los acantilados de Punta Galea. Y allí, frente al azul y manso Cantábrico, recé por el mayor. Allí mismo, en medio de la soledad, quebré el lacre que protegía el sobre y extraje su contenido. Curiosamente, en contra de lo que yo mismo hubiera imaginado semanas atrás, en aquellos instantes mi alocada curiosidad y el desenfrenado interés por desentrañar el misterio del mayor pasaron a un segundo plano. Durante más de 2 horas, la ansiada segunda entrega permaneció casi olvidada sobre el asiento contiguo de mi coche. Verdaderamente yo había estimado a aquel anciano. Pero al fin, como digo, se impuso mi curiosidad. El sobre contenía 2 grandes hojas, de papel recio y cuadriculado. Reconocí de inmediato la letra puntiaguda del mayor. Uno de los folios era una carta, escrita por ambas carillas. Estaba lechada en el mes de agosto de 1980. Eso significaba, por pura deducción, que el mayor había tomado la decisión de confiarme su secreto poco después de mi primer encuentro con él, ocurrido el 18 de abril de 1980. La carta, que aparecía firmada con sus nombres y apellidos, era en realidad una postrera recomendación para que procurara mantenerme en el camino de la honradez y del amor hacia mis semejantes. En el último párrafo, y casi de pasada, el mayor hacía referencia a la famosa segunda entrega, explicándome que para llegar a la información que tanto deseaba, deberla primero descifrar la clave que me adjuntaba en hoja aparte.
Por último, y con un tosco pero llamativo subrayado, me rogaba que hiciera un buen uso de dicha información. Mi deseo es que con ella puedas llevar un poco más de paz a cuantos, como tú y como yo, estamos empeñados en la búsqueda de la verdad. El segundo papel, igualmente manuscrito por el mayor, presentaba un total de 5 frases, en inglés, que a primera vista resultaban absurdas e incongruentes. He aquí la traducción. El centinela que vela ante la tumba, te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. El hermano duerme en 44, la sombra del níspero le cubre al atardecer. Pasado y futuro son mi legado. El mayor, una vez más, parecía disfrutar con aquel juego. ¿O no se trataba de un juego? Me pregunté 1000 veces por qué tantos rodeos y precauciones. Si mi amigo había muerto, lo lógico es que me hubiera facilitado la traída y llevada información sin necesidad de nuevas complicaciones. Pero las cosas estaban como estaban y mi única alternativa era de despejar aquella cada vez más enredada madeja. Como supondrá el lector, pasé horas con los 5 sentidos pegados a aquellas frases. Tentado estuve de acudir a algunos de mis amigos, en busca de ayuda. Pero me contuve. Me hubiera visto forzado a ponerles en antecedentes de tan larga e increíble historia y, sobre todo, conforme fue pasando el tiempo, lejos de desanimarme, encajé el asunto como un reto personal. Y los que me conocen un poco saben que esa es una de mis debilidades. De entrada, lo único que estaba claro es que la llave que me diera el mayor guardaba una indudable y estrecha relación con la segunda frase. Esa llave debería conducirme o llevarme hasta Benjamín. Pero, ¿qué o quién era Benjamín? Una y otra vez, por espacio de casi 3 semanas, desmenucé frase por frase y palabra por palabra. Llevé a cabo los más disparatados cambios y saltos en las frases, buscando un sentido más lógico. Fue inútil. A fuerza de bucear en la clave terminé por aprendérmela de memoria. Aquel mes de septiembre, y parte del siguiente, viví por y para aquel mensaje cifrado. Pasaba los días deambulando sin norte alguno y con la mirada extraviada, ajeno prácticamente a cuanto me rodeaba. Fueron mis hijos y especialmente Raquel quienes padecieron con más crudeza mis aparentemente absurdos e inexplicables cambios de carácter, mis continuas depresiones y hasta una injusta irascibilidad. Espero que ahora, al leer estas líneas, puedan comprenderme y perdonarme. Llegué incluso a consultar con expertos cerrajeros, que examinaron la misteriosa llave desde todos los ángulos posibles. El resultado era siempre idéntico. Aleación corriente, dientes rutinarios, todo ordinario. Pero aquella situación, que empezaba a rozar los poco deseables límites de la obsesión, no podía continuar. Y un buen día hice balance. ¿Qué tenía realmente entre las manos? ¿A qué conclusiones había llegado? Desgraciadamente podían limitarse a un par de pistas. Primera, Arlington es un cementerio norteamericano. Yo sabía que se trataba del célebre camposanto de los héroes de guerra de aquella nación. Me documenté cuanto pude y comprobé, en efecto, que en dicho lugar existe una tumba que guarda los restos de un soldado desconocido. Por pura lógica deduje que dicha tumba estaría custodiada o vigilada por alguna guardia de honor. ¿Podía referirse el mayor a dicho centinela? 2. También en el Cementerio Nacional de Arlington está enterrado el presidente Kennedy. Pero, ¿por qué debía abrir mis ojos ante John Fitzgerald Kennedy? Estos eran los únicos puntos en común que yo había sido capaz de trenzar. El centinela que vela ante la tumba, te revelará el ritual de Arlington. Esta primera frase me tenía trastornado. No hacía falta ser muy despierto para comprender que una de las piezas claves tenía que residir en la palabra ritual. Una prueba de ello es que el mayor se había encargado de repetirla en la segunda secuencia. ¿Cuál era ese ritual? ¿Por qué debía ser el centinela quien me lo revelara? ¿Es que tenía que preguntárselo? Pero, de ser así, ¿a quién debía acudir? No había vuelta de hoja. El primer paso tenía que ser el desciframiento del maldito ritual. Solo así podría saber, eso pensaba yo entonces, qué o quién era Benjamín. En cuanto a las 2 últimas frases de la clave, sinceramente, prescindí temporalmente de ellas. Poco me faltó para llamar a mi buen amigo Chencho Arias, en aquellas fechas director de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Con toda seguridad, y merced a sus contactos en Washington, me hubiera despejado parte del camino. Pero lo pensé 2 veces y aparqué la idea. Después de todo, hubieran quedado 4 frases más por aclarar, no había otra solución. Tenía que volar a Estados Unidos y enfrentarme al problema a cuerpo descubierto. Próximo capítulo titulado, Washington.
En la descripción estarán los capítulos en orden y suscríbete para continuar con este libro. Chao.